15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro lado. Y la altura, dice, de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas las estacas del atrio serán de bronce. Amén. Hasta ahí nomás. Amén. Que Dios les bendiga. Esta palabra que habla de cortinas, habla del tabernáculo, habla del atrio. Hemos venido hablando de todo esto. Y hemos venido viendo en la palabra del Señor que son todas cosas en tipología de Cristo. Cristo es cada una de estas cosas que menciona el tabernáculo. El tabernáculo es toda una experiencia que uno va teniendo con el Señor. Cada experiencia tiene un significado y esto es lo que el Señor nos muestra en su palabra. El significado de cada una de las experiencias que vamos viviendo con el Señor. Cada una de las experiencias que vamos viviendo con el Señor nos da la capacidad de entender, porque no podríamos entender por doctrina, no podríamos entender por intelecto, sino por experiencias que vivamos con Él. Conocerlo al Señor Jesús no es conocerlo por la palabra, por la letra, sino es conocerlo por el Espíritu. Y cuando tenemos experiencias espirituales, vamos conociendo más y más al Señor. El Señor se manifiesta en esas búsquedas que son un encuentro precioso que cada uno tenemos con Él. Y cuando habla de las cortinas y habla de las columnas y habla de los capiteles y habla de las basas, las cortinas por fuera representaban el lugar de entrada del tabernáculo, y cada lugar que es la entrada de un lugar tipifica o da el sentido de lo que es el lugar. Y las cortinas de lino fino que estaban hacia afuera hablan de una expresión de Dios, la expresión de Dios que son las cosas que Él hace. Y cuando nosotros decimos las cosas que Él hace, decimos que lo externo, estas cortinas que estaban en la parte exterior, mostraban, ¿no es cierto?, el lino blanco en un sector y el lino de distintos colores, que era muy hermoso, atractivo para entrar a ese lugar, porque el lugar que Dios quiere hacernos participar al hombre, hacer que entremos, es precioso. Él es precioso y Él quiere que cada uno de nosotros seamos atraídos hacia Él. Y Él nos atrae hacia sí. Él quiere que seamos atraídos hacia Él, que podamos entender que Él es precioso. Todas esas cortinas de lino fino hablan de un Cristo precioso, que quiere que nosotros seamos atraídos hacia Él, y que habla de lo que la obra redentora hizo, la obra del Señor para con nuestras vidas, el amor que Él manifestó. Cuando alguien veía desde afuera, podía ver las cortinas de lino fino resplandeciente. Y esas son las obras de justicia que Dios expresa, que Dios habla. Habla en esta tierra de esas obras de justicia a través de nosotros, los que creemos en Él, los que somos su pueblo, los que somos sus escogidos, los que somos sus llamados. Él nos pone una vestidura de justicia. Y dice que el lino
que era de distintos colores, color azul, dice que eso habla de lo celestial, de Dios. Habla de lo espiritual, de lo celestial, que Dios trae a una vida. Cuando esa vida se rinde, cuando esa vida acepta, cuando esa vida es atraída a entrar a su tabernáculo, Él pone lo celestial, pone lo espiritual en nuestra vida. Y lo segundo es el color carmesí, es la sangre de Cristo, la obra redentora en la cruz del Calvario. Cuando uno ve por qué murió, Él puso la vida, a Él no se la quitaron, Él puso la vida. Él derramó su sangre por amor a nosotros, para cumplir el requisito del Padre primeramente. Porque nadie sin remisión, o sea, nadie sin expiación de sangre no podía ser redimido, no podía ser comprado, no podía ser pagado su precio. Entonces, Él tomó el lugar de todos nosotros y nos redimió, hizo una obra redentora. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado para que seamos aceptos ante el Padre. Y lo tercero es púrpura. Habla de su total reinado, de Cristo. Un rey que quiere reinar en nuestra vida. Cuando entramos a Él, cuando entramos a este tabernáculo que es todo tipo de Cristo, entonces Él comienza a reinar en nuestra vida. Es el púrpura, su reinado real, divino, celestial, de la familia real, su sacerdocio real, su reinado real. La realeza de una familia de Dios en el corazón del hombre. Así que la expresión que vemos desde afuera en el tabernáculo es la justicia. Pero si entramos al atrio, vamos a ver el bronce, vamos a ver el altar de bronce, y vamos a ver el lavacro de bronce, y vamos a ver esas columnas que sostienen las cortinas que dan a la parte exterior, pero que las columnas están por dentro. Vamos a ver también el bronce. Y el bronce tipifica el juicio de Dios sobre nuestras vidas en cada momento de nuestras vidas. Es el juicio de Dios. El juicio de Dios que vino sobre Jesús por tomar la copa de nuestros pecados de toda la humanidad. El justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios es lo que hace que una vez que hemos sido juzgados, ahora somos justicia de Dios. Él nos viste con esa vestidura de justicia porque Él ya nos ha juzgado. Cuando nosotros entramos al atrio, y ahí, ¿no es cierto?, era el lugar del altar del sacerdote, donde los sacerdotes expiaban el animal, mataban el animal y derramaban la sangre ahí en el altar. Con esa sangre que pertenecía a ese animal, a esa persona, era esa persona, ese animal en lugar de la persona, que derramando su sangre eran perdonados los pecados de esa persona, la iniquidad de esa persona. Entonces, cuando ese animal era sacrificado allí en el altar de bronce, era el lugar de la vida de esa persona. Los sacerdotes ofrecían ese animal a Dios, esa sangre de ese animal a Dios, por esa persona. Y todo es tipo de Cristo. Cuando hablamos del lino fino, hablamos del bronce, que es el justo juicio de Dios sobre cada uno, es para vestirnos de justicia, externamente. Así que internamente el juicio de Dios, y dentro de ese tabernáculo, lugar santo y lugar santísimo, la mesa de maderas de acacia revestida con oro de adentro y de afuera, el candelero de oro puro de una sola pieza, el altar de oro del incienso. Todo eso habla de la vida divina, de la naturaleza divina, de la santidad de Dios que está dentro. Entonces quiere que el juicio de Dios, que es el bronce, una vez que hemos sido juzgados por Dios, tengamos que mostrar una vestidura de Cristo por fuera, que es justicia de Dios. A través del justo juicio de Dios pasamos a ser en la tierra testimonio, justicia de Dios en la tierra. Damos testimonio. Ese tabernáculo era el testimonio de Dios en la tierra. El testimonio de Dios porque Moisés había subido al monte,
había recibido las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, porque hay alguien que dice, ¿quién escribió la Biblia? Y dice, si son todos hombres los que escribieron la Biblia. Sí. Uno de los siervos de Dios le dice, sí. Toda la Biblia está escrita por los hombres, pero las tablas de piedra que recibió Moisés en el monte Sinaí, en el monte de Horeb, monte de Dios, monte de la revelación, allí fueron delante de los ojos de Moisés, escrita con el dedo de Dios. Y ese oportuno opositor tuvo que callarse, porque en algunas ocasiones sale cuando Dios, la misma persona de Dios, escribe y entrega la palabra al hombre. Esas tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, fueron dadas a Moisés y le ordenó Dios hacer un arca para poner esas piedras, y en esa arca iba a estar dentro de un tabernáculo. Así que las tablas del testimonio fueron puestas en el arca del testimonio, dentro del tabernáculo del testimonio. Y el tabernáculo era Cristo, el testimonio de Dios en la tierra, que ahora, estando Cristo en nosotros y pasando bajo el justo juicio de Dios, somos justicia de Dios por fuera y santidad por dentro, porque eso es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida, que podamos tener la naturaleza de la vida de Dios, que podamos tener dentro de nosotros la santidad de Dios. ¿Sí? Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que esos cuatro, los metales y lo que es lo vegetal del lino, esas cuatro cosas tienen que ir juntas. Cuando nos percatamos de que cada cosa, cada acción que nosotros tenemos es juzgada por el justo juicio de Dios. Y esto tómelo muy en cuenta, porque si no es posible que no se lleve bien con nadie. Cuando usted no se percata que todas sus obras, todos sus actos van a ser pasados bajo el juicio. Si usted no se percata de eso, es muy posible que esté siempre justificándose. Es muy posible que la persona que no se da cuenta que todo su accionar es pasado bajo el juicio de Dios, va a tratar de justificarse siempre, tratando de acusar a quien sea para justificarse, porque no se ha dado cuenta que cada acción, cada acto, cada momento va a ser pasado bajo el justo juicio de Dios. Aun cuando esta palabra parezca que ya usted la ha escuchado, el atrio es tan importante para la vida de un hombre, en la experiencia diaria que pueda vivir, que es muy extensa y la explicación tiene que ir paso a paso para que podamos entender de que si vivimos esas experiencias con Dios, vamos a tener los oídos abiertos para escuchar la sabiduría de Dios y entender lo que es para nuestra vida la vida abundante de Cristo. Porque para nuestra vida, si no vivimos la vida abundante de Cristo, es muy posible que querramos acarrear o llevar como pesas un evangelio. La entrada de ese tabernáculo quiere decir el evangelio. El evangelio son buenas noticias de salvación. Cuando los hombres no tienen salvación y usted mira el tabernáculo, lo mira a Cristo, es la entrada, es la noticia más gloriosa, es la entrada a la salvación eterna de su alma. Entonces usted no está escuchando una palabra cualquiera en este día, está escuchando que las experiencias con el Señor, entrando en el evangelio, le van a llevar a usted a ser un adorador y a ser una persona que entiende y puede recibir todo lo que el Señor tiene para que cada día sea un glorioso día de la vida abundante de Cristo en su vida, en todas las áreas de su vida, cuerpo, alma y espíritu. Y usted pueda glorificar a Dios en las vestiduras que Dios le pone, porque si cada momento somos juzgados por el justo juicio de Dios, por la redención de Cristo, que son aquellos capiteles de plata,
aquellos capiteles que tenían las columnas con basas de bronce, los capiteles eran de plata. Y eso habla de la obra completa, redentora de Cristo por nosotros. Así que estos 4 elementos, el lino, el bronce, los capiteles de plata y el oro, son los que tenemos que nosotros cultivar de lo que es la vida de Dios. Y cuando cultivamos en experiencias, reitero y vuelvo a repetir, las experiencias, si no, no podremos comprender por doctrina, por intelecto, el sacerdocio de Dios. Así que cuando un matrimonio está peleando, está discutiendo, generalmente la discusión se inició porque uno de los dos, un cónyuge, se está justificando ante el otro y lo critica. A veces la crítica es tan dura y fuerte que lo critica ahí personalmente. En otras ocasiones el cónyuge elige criticarla en otro lugar y critica a su cónyuge, a su esposa. El esposo critica duramente. A veces le ha causado una tan fuerte discusión que es posible que, si no se percata, si su entendimiento no se abre por buscarlo a Dios, es posible que el matrimonio vaya a fracasar. Muchos siervos de Dios han fracasado en su matrimonio. No lo han podido sostener, no lo han podido llevar adelante. Es todo un tema. Si se rompe el matrimonio, Satanás habrá roto más de la mitad del ministerio. ¿Y saben por qué? Porque no se percató ese hombre que cada acto suyo, frente a la familia, frente a los hijos, frente a la esposa, frente a todas las situaciones y circunstancias que viva en lo económico, en lo laboral, en lo ministerial, en el ámbito de la intimidad, si ese hombre no se percata que todas sus acciones van a ser pasadas por el bronce, por el justo juicio de Dios, se va a estar justificando ante el otro ser, ante la otra persona. Y su justificación va a ser buscar un culpable o una culpabilidad de los que están más cerca. Así que los matrimonios que pelean, que discuten, y que eso no se detiene ahí, porque palabra va, palabra viene, y sigue, y se piensa que el enemigo está en la vida del ser querido. Y ahí han equivocado el camino, porque es todo lo que sucede es que el estar bajo el juicio, cada acción, cada actitud, cada gesto, cada cosa, es para vestirnos de justicia. Y si uno la reclama a los demás, va a pelear, va a discutir, se va a enojar, va a tener ira, va a tener enojo y no lo va a detener el furor y va a llegar a lo máximo. Pero si se percata que es Dios, que lo quiere vestir de justicia, que lo hace pasar a cada acto suyo bajo el justo juicio de Dios, el bronce, para vestirlo de justicia. No lo hace por otra cosa, es para vestirnos, porque si no pasamos bajo el justo juicio de Dios, nunca vamos a poder ser vestidos con justicia por fuera y santidad por dentro. La santidad viene cuando decimos: Señor, tienes razón, perdóname, lo acepto que me juzgues, acepto que juzgues esta mi actitud, acepto que juzgues esta mis palabras, acepto que juzgues esta mi opinión, júzgala tú. Y si la juzga, lo viste de justicia. El lino fino comienza a resplandecer y los demás van a ver que la justicia de Dios está por fuera expresándolo a Dios y por dentro en santidad, dándole gracias al que hace que nuestra vida sea un testimonio en el hogar, en los hijos, en las personas de afuera y en todos los círculos, en el ministerio, en el mundo y en cada lugar. Si dejamos que Él juzgue nuestra vida,
Él nos quiere vestir de su santidad. Porque las acciones justas de los santos son aquel lino fino que resplandece y hace ver la vestidura de Cristo. El testimonio de Dios, que nuestros actos han sido juzgados, por eso ahora expresan, hablan de Dios. Dios habla por nosotros. Dios habla por nosotros, dando testimonio que Él ha juzgado nuestra vida y que ahora nuestra vida está en orden y que ahora habla bien de Él. Él está gobernando, reinando en el oro de nuestro interior. Él está en santidad en nuestro espíritu. Él ha gobernado, Él está reinando. Él es Rey, Señor, dentro de un corazón que ama a Dios y que acepta el ser juzgado para que la vestidura de Dios exprese el testimonio de Cristo. Sí, amén. Cada matrimonio, cuando ha criticado, cuando ha herido, cuando ha faltado, se debe arrepentir. Y si se arrepiente pronto, más pronto se arrepienta, más pronto será restaurado aquel problema. Y arrepentirse es también el testimonio de Dios. Ha dejado pasar el momento de ser juzgado, no lo aceptó. Por eso levantó críticas, hallando una culpabilidad. Pero si sigue unos pasos más, se va a dar cuenta que debió haber aceptado el juicio de Dios, no criticar a nadie, no buscar culpables. Pero si dio dos pasos más y es redarguido en su espíritu, porque hay una palabra que está en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 8. En el capítulo 16, verso 8 dice que el Espíritu da testimonio de justicia, de juicio y de pecado. De pecado, de juicio y de justicia. Y habla justamente y precisamente de este mover del Espíritu dentro de nuestra vida, porque el mundo no le recibió porque no le conoce, pero nosotros le conocemos y le hemos recibido. Y Él nos guiará a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad, a toda realidad, la realidad de Cristo en cada momento de nuestra vida. Si Cristo está en nuestra vida, cada momento de nuestra vida va a ser juzgado nuestro accionar para mostrar la justicia, el oro dentro de nuestra vida, la santidad y la redención de Cristo en nuestra vida para gloria de su nombre. Escuche. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando uno habla del Señor y le habla a las personas que por primera vez escuchan la palabra del Señor, cuando explicamos el Evangelio, que son las buenas noticias de salvación, y que por el pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero que ahora el Espíritu de Dios está convenciendo el corazón de ese pecador, haciéndole ver que haría falta una expiación de su vida, derramar la sangre, pero como lo hizo Cristo en la obra redentora, ahora el convencimiento del Espíritu es que el ofensor, el pecador, debe a Cristo, y Cristo es su Salvador. Es deudor y Cristo es su Salvador. Es quien pagó el precio ante el Padre para redimirlo. Es quien en la cruz del Calvario derramó su sangre por su vida. Es aquel que se vistió de justicia delante de Dios el Padre, porque estuvo bajo el juicio. Ahora es justicia de Dios y ahora Él lo puede salvar. Cristo puede salvar al pecador si el pecador se arrepiente y el Espíritu lo convence. Ahora Cristo puede ganar su vida para salvación eterna junto al Padre. Aleluya, en las obras de oro. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si hay alguien aquí que quiere ser convertido hoy, acepte a Jesucristo en su corazón, porque Él pagó el precio por su vida. Si usted lo ofendió a Jesús, Él pagó el precio, una obra redentora para vestirlo de justicia a usted hoy, en el nombre de Jesús. Oh, gloria. 3:20 del libro de Romanos. Este es el tabernáculo de Dios.
es para que nuestros matrimonios puedan vivir en armonía, puedan vivir en ser compatibles, en percatarse cada uno que Dios nos va llevando a la santidad, para que seamos participantes de su santidad y mostrar el testimonio Dios en nuestra vida, vistiéndonos Cristo de justicia, habiéndonos pasado por el juicio, nos viste de justicia, que somos testimonio de Dios en la tierra, para todo aquel que quiera ver en nosotros a Jesús. 3:20 de Romanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Claro, porque por ninguna obra vamos a ser justificados delante de Dios, solo por la redención de Cristo. Por la ley hemos conocido que estamos muertos en pecados y en delitos, solo la remisión de la sangre de Cristo. Por eso el Redentor del que hablaba el apóstol Pablo en la prédica anterior. Y estas cosas van a venir: la fe, el amor, la templanza, la mansedumbre, el fruto del Espíritu. Va a venir, porque Dios está poniéndonos bajo juicio en cada momento. Cada momento somos juzgados por Dios para ser vestidos de justicia en testimonio de la gloria de Dios, que en santidad vivimos por dentro y que por fuera mostramos la justicia de Dios. El lino fino, que son las obras justas, las acciones justas de los santos, es la muestra de la expresión de Dios por fuera, pero por dentro es porque Él está reinando. La vida divina es el fruto de la búsqueda que tengamos con Él. Él va a hacer que nuestro interior esté lleno de la vida divina y podamos expresarlo a Cristo en todas nuestras acciones. Yo les invito a ponerse de pie y a disfrutar de este tiempo glorioso que el Señor nos ha preparado, entendiendo lo que es el misterio y la revelación de lo que Dios quiere hacer en nuestros matrimonios, en nuestras familias, para dar testimonio que Él vive en nuestra vida. Oh, gloria al nombre de Jesús. Un matrimonio ya no serán dos, será uno. Y dan testimonio, número 2, dan testimonio de Cristo aquí en la tierra. Las 2 columnas de la entrada del templo de Salomón eran lo que daban testimonio de Dios aquí en la tierra. Dios ha construido un templo en tu vida. Tú eres ese sacerdote. Déjale reinar en tu corazón al Señor Jesús y verás su gloria. Padre, yo bendigo esta casa. Yo bendigo a estos ministros. Yo bendigo a los matrimonios. Yo bendigo a las familias. Como padre de esta casa ministerial, yo los bendigo, Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande. Hombre y mujer, niño y anciano. Los bendigo para que pueda cada uno por las experiencias conocer más y más a Cristo. Yo los bendigo, Padre, porque nos has traído la revelación, nos has dado el entendimiento, la luz, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia para tenerte a ti en nuestro corazón y cada día en nuestra vida. Padre, yo les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.